En la búsqueda de la verdad, el viaje hacia el templo de lo divino ya es arduo. Hablar de ello es aún más arduo. En el momento en que las experiencias que ocurren en el camino se expresan en palabras, se vuelven falsas, porque las palabras son muy pequeñas y la experiencia es tan vasta. Es como alguien que intenta sostener el cielo en su puño y fracasa en el intento. El mismo fracaso ocurre cuando intentas expresar la verdad con palabras. Puede expresarse a través del vacío, pero nunca a través de las palabras. Quizás pueda expresarse a través del silencio, pero con el habla fracasa. Por supuesto, todo esto es cierto cuando aún estás recorriendo el camino, pero cuando te encuentras en el umbral del templo, entonces las palabras realmente crean dificultad. Porque estar en la puerta del templo de lo divino significa el fin de toda dualidad, y todo nuestro lenguaje se crea a través de la dualidad. En el lenguaje, la existencia de opuestos es esencial. Podemos entender lo que significa la oscuridad solo por la existencia de la luz. De lo contrario, decir oscuridad no tendría sentido. Si alguien te pregunta, ¿cuál es la definición de oscuridad? ¿Qué responderás? Dirás, es una ausencia de luz, ¿no? En realidad, es por impotencia que tienes que introducir la luz para definir la oscuridad. No puedes evitarlo. Y te sentirás aún más impotente si alguien te pregunta, ¿cuál es la definición de luz? Entonces tendrás que decir, es una ausencia de oscuridad. Este es realmente un círculo vicioso. Tienes que arrastrar la luz para definir la oscuridad y la oscuridad para definir la luz. Parecen depender una de la otra, y ninguna de ellas puede existir independientemente, por sí sola. Una ni siquiera puede definirse sin referirse a la otra. El lenguaje está lleno de dualidad porque fue creado para un mundo de dualidad. Un mundo donde el significado del nacimiento está ligado a la muerte, y, a la inversa, el significado de la muerte está ligado al nacimiento. Incluso el significado del amor se esconde en el odio, y si el odio desapareciera del mundo, el amor también desaparecería. En el umbral del templo, toda dualidad desaparece. Allí, el lenguaje de la dualidad es inútil. Entonces, ¿qué se puede decir? Supongamos que decimos que Dios es luz. En ese caso, tendremos que introducir la oscuridad. ¿Y qué clase de Dios es este, que tenemos que introducir la oscuridad para definirlo? Entonces, ¿cómo llamaremos a Dios? Si decimos que Dios es amor, entonces también tenemos que introducir el odio. Si decimos que Dios es eterno, entonces tenemos que explicarlo en términos de lo momentáneo, lo transitorio. Si hablamos de Dios como el creador, entonces también tendremos que referirnos a su creación. ¿Qué clase de creador es alguien cuya existencia misma depende de su creación? Una vez que el concepto de opuestos se deja en la puerta, entonces realmente no queda nada que decir acerca de lo que está dentro. Por eso este sutra comienza así. Está escrito que para quien se encuentra en el umbral de la divinidad, no se puede formular ninguna ley, no puede existir ninguna guía. Sin embargo, para iluminar al discípulo, la lucha final puede expresarse así. Para quien ha alcanzado el umbral de lo divino, no puede haber ley, porque todas las leyes son para el mundo. Fuera del templo son efectivas y pueden tener resultados, pero dentro del templo no sirven para nada. Lo correcto y lo incorrecto. Todo esto solo es relevante en el mundo de la dualidad. Depende de definiciones e interpretaciones. En la puerta del templo, incluso lo correcto y lo incorrecto desaparecen. Aquí, ni siquiera el bien ni el mal permanecen. La religiosidad y la irreligiosidad, la moralidad y la inmoralidad ya no existen. Aquí, tenemos que dejar atrás todo lo que hemos aprendido en el mundo de la dualidad. Entonces, ¿qué leyes puede haber dentro de este templo donde no hay dualidad, donde no hay opuestos? Por eso hemos dicho que el Paramahansa, el supremamente sabio, está más allá del dominio de cualquier regla. No podemos imponerle ninguna regla. No podemos decir nada sobre lo que debe o no debe hacer. Todo lo que hace es correcto, y todo lo que no hace es incorrecto. Para nosotros es al revés. No debemos hacer lo incorrecto, sino lo correcto. Se dice que todo lo que hace el Paramahansa es correcto, y todo lo que no hace es incorrecto. No hay reglas que se le apliquen, porque quien ya ha entrado en el templo ha trascendido todas las reglas. Las leyes solo existen en la periferia. En el centro no hay leyes. Mientras estemos en la periferia, las leyes se aplican a nosotros, pero al llegar al centro, dejan de aplicarse.
Incluso entonces, el Paramahansa puede optar por acatar las leyes, pero esa es su libertad. Por otro lado, si así lo decide, puede vivir quebrantando todas las leyes, en cuyo caso también será su libertad. No es responsable ante nadie, no tiene que rendir cuentas a nada, porque ahora no hay nadie por encima de él a quien rendir cuentas. Ahora, se encuentra en un lugar más allá del cual no hay nada. Así pues, este sutra dice que no hay ley. No se puede formular ninguna ley, no se puede dar ninguna guía. No se puede decir cómo entrar al templo. Sí, solo se puede decir esto, que todo lo que has aprendido hasta ahora del mundo de la dualidad deberá dejarse en el umbral. A la entrada del templo solo se puede dar una guía negativa. Por eso los Upanishads dicen, neti neti, ni esto, ni aquello. Esta afirmación solo puede hacerse en el umbral del templo. Más allá de esto, no se puede decir nada. Neti neti significa que no es esto, pero tampoco es aquello. Lo que digas, no es aquello. Tienes que negarlo todo, nada que te pertenezca puede permanecer contigo. Todo lo que hayas aprendido del mundo, de todas tus experiencias, resulta inútil, déjalo todo en la puerta. No intentes traer nada contigo cuando estés a punto de entrar, de lo contrario, nunca podrás entrar. Así que, si existe alguna regla, será solo una denegación. Dejar todo lo aprendido en la puerta, volverse totalmente ignorante, inocente, como un papel en blanco. Como si nunca te hubieras aventurado en el mundo, como si nunca hubieras aprendido nada, como si nunca hubieras vivido, como si estuvieras completamente inexperto, como si no hubieras tenido ni rastro de experiencia. Con tal pureza, entra en el templo. Esta pureza solo puede definirse en términos negativos, que has borrado todo lo que hayas aprendido. Porque lo que has aprendido del mundo de la dualidad no puede llevarse contigo dentro del templo. Y si intentas guardar incluso una pequeña parte, no podrás entrar al templo, ni siquiera podrás encontrar la puerta. No se pueden formular leyes, no se pueden dar directrices. No se te puede dar ningún mapa de ningún tipo que sea útil dentro del templo de lo divino, que te indique cuáles son los caminos que puedes recorrer. Esto debe entenderse correctamente. El cielo de la consciencia es, en cierto modo, muy similar al cielo exterior. Si caminas sobre la tierra, se dejan marcas, se dejan huellas. Pero cuando los pájaros vuelan en el cielo, no dejan rastro. En la tierra hay caminos, pero en el cielo no existen. Quienes te precedieron no dejan rastro que puedas seguir. No hay huellas en el templo de Dios, en la experiencia suprema de la consciencia. Buda caminó allí, Jesús caminó allí, pero no dejaron huellas. Por eso no es posible un mapa. No se puede decir, guarda este mapa con cuidado y síguelo, y tú también podrás entrar. Incluso tendrás que dejar atrás tu mapa, porque este no es el mundo material donde se pueden usar mapas. Se pueden trazar marcas en la materia, pero no en lo divino. Puedes trazar líneas en algo tangible, pero no en el alma. Por eso allí no existe ningún camino, no se dan directrices. Por eso no se puede dar ninguna guía. Solo quienes tienen el coraje necesario para adentrarse en lo desconocido pueden entrar. Quienes piden mapas deberán detenerse fuera del templo. Quienes dicen, ¿qué nos pasará si seguimos adelante? Hasta que no estemos seguros de esto, no seguiremos adelante, simplemente no pueden avanzar. Solo quienes son muy valientes pueden entrar, solo quienes dicen, no tenemos miedo ni preocupación. Que venga lo que venga. Solo quienes dicen, no nos preocupa en absoluto la seguridad, incluso si llega a la muerte, estamos listos, pueden entrar. En la puerta del templo solo puede entrar aquel que sea capaz de demostrar tal osadía, incluso de desaparecer. El conocimiento adquirido externamente no sirve de nada, porque ese tipo de conocimiento no puede comprender ni siquiera tocar la experiencia suprema. Por eso, quien alcanza ese estado tiene una experiencia original. Aunque miles de Budas lo hayan alcanzado, la experiencia siempre es original e intacta, es nueva. Al entrar en el templo, descubre que nada está obsoleto. Si fuera posible proporcionarte mapas, eruditos en escrituras y guías, y si pudieras entrar al templo con sus descripciones de la experiencia, tu propia experiencia sería falsa. Los psicólogos estadounidenses afirman que hoy en día, donde quiera que viajan los turistas estadounidenses, sienten que ya lo han visto todo. Todo les parece aburrido.
Y lo curioso es que hoy en día, son los estadounidenses quienes tienen la mayor posibilidad de viajar por todo el mundo. En todo el mundo, el 80% de la inmensa multitud de turistas que uno se encuentra son estadounidenses. Son los estadounidenses quienes viajan a todos los rincones del mundo. Y ha ocurrido algo muy curioso. Donde quiera que van, sienten que ya lo han visto todo. Todo les parece aburrido. Ya han visto el Taj Mahal miles de veces en televisión, cine, fotografías, etc. Así que cuando llegan al verdadero Taj Mahal, es un Taj Mahal que ya han visto miles de veces. Es rancio. Habían depositado grandes esperanzas en verlo, pero al llegar, sienten que ya lo han visto muchísimas veces. Y lo cierto es que el Taj Mahal parece tan hermoso en fotografías, en la televisión y en el cine, que nunca podrá ser tan hermoso a simple vista. Por eso el verdadero Taj Mahal parece palidecer un poco. El Taj Mahal que vieron en las fotos era mucho más colorido, parecía mucho más precioso. Fueron a verlo pensando que el original debía ser aún más hermoso, pero el original les parece pálido en comparación. Como ya lo han visto tantas veces, no parece tener nada de original. Por eso, aunque el turista estadounidense viaja tanto, parece no llegar nunca a ningún sitio, no experimenta nada. Donde quiera que va, siente que ya lo ha visto todo. Todo le parece rancio, todo le parece aburrido. Es bueno que no haya un mapa del templo de Dios. De lo contrario, incluso allí te sentirías abrumado por la decepción. Dirías, Dios mío. ¿Es lo mismo que leí en el Bhagavad Gita o es lo mismo que Buda ya explicó? Allí también te aburrirías. Pero, afortunadamente, nunca se podría hacer un mapa, y nunca se hará. Cualquier información que te hayan dado hasta ahora, no sirve de nada dentro del templo, solo te ayuda a llegar hasta la entrada. Por eso el templo siempre permanece virgen e intacto. Por eso, cada vez que entras en el templo, la experiencia es siempre única, incomparable. Incluso después de haberla experimentado, no podrás contárselo a nadie. Después de la experiencia, te darás cuenta de repente de que nada de lo que se pueda decir se parecerá en absoluto a lo que realmente es. Lo que has visto simplemente no se puede expresar con palabras. Por eso este sutra dice que, no se puede formular ninguna ley, no pueden existir guías. Sin embargo, para iluminar al discípulo, la lucha final puede expresarse así: este acontecimiento final, este fenómeno supremo de la vida que ocurre cuando entras al templo dejándolo todo atrás, esta experiencia en el umbral, puede describirse. Pero esto también es solo un intento de describirlo. No puede ser completamente exitoso. Se pueden dar algunas pistas, pero incluso esas pistas serán muy difíciles de transmitir. El 13º sutra. Aférrate a aquello que no tiene ni sustancia ni existencia. La dificultad se debe principalmente a su doble naturaleza. Aférrate a lo que no tiene sustancia ni existencia. Sabemos muy bien qué es la sustancia, qué es la materia, qué tiene forma. Sabemos de la materia, pero nada de lo inmaterial. Por eso dicen que el alma es inmaterial, que está más allá de la materia. La materia tiene forma, tiene ciertos atributos. El alma no tiene forma ni atributos. Carece de forma, de atributos, por eso la describimos con el lenguaje de la materia. La materia tiene sustancia, el alma carece de sustancia. Pero solo conocemos lo que tiene sustancia, desconocemos lo insustancial. Este sutra dice que si deseas acceder a la verdad última, no solo tendrás que desprenderte de todo lo sustancial, sino también de lo insustancial. No solo tendrás que desprenderte de la forma, sino también de lo sin forma. ¿Por qué? Es un poco difícil de entender. Por eso estos sutras se escribieron tras mucha vacilación. Tendrás que desprenderte tanto de la forma como de lo sin forma. Incluso lo sin forma tiene alguna forma, porque solo puede definirse en el lenguaje de las cosas que sí la tienen. Si alguien preguntara, ¿qué es sin forma?, respondería, algo que no tiene forma. Lo sin forma también forma parte de la forma. Incluso lo sin forma nunca puede estar libre de ella, porque no puede describirse sin mencionar la palabra forma. Constantemente existe mucha controversia sobre si Dios tiene forma o no, si es alguien con atributos o sin ellos. Hay muchos debates sobre esto, y se han prolongado durante miles de años. Este sutra dice que Dios no tiene atributos ni carece de ellos.
Dice que si lo que carece de atributos solo puede definirse en términos de atributos, ¿cuánto significado puede tener? Así pues, si Dios carece verdaderamente de atributos, no puede ser llamado así, porque entonces solo estarías negando los atributos. No puedes definir a tu Dios sin mencionar los atributos. Tendrás que admitir una cosa, tu Dios puede carecer de atributos, pero aún así no puedes definirlos sin hacer alguna referencia a ellos. ¿Y cómo puedes llamar a alguien sin atributos si ni siquiera puede definirse sin referirse a los atributos? El sutra dice que ni los atributos ni los no atributos, ni la forma ni la ausencia de forma, ni lo manifiesto ni lo no manifiesto, ni la materia ni el espíritu pueden entrar allí. Es un asunto complejo. Parece muy difícil de comprender porque, en primer lugar, es difícil ascender de la materia al alma, y luego se vuelve aún más difícil ascender del alma a algo más allá del alma. La materia y el alma también forman parte de la dualidad. La materia y el alma también son opuestos. La consciencia y la materia son opuestos. No solo la materia tendrá que ser abandonada, sino también la consciencia. Esto no significa que te volverás inconsciente. Solo significa que todo lo que habías entendido como tu consciencia se ha vuelto inútil. Y algo muy nuevo ha sucedido que va incluso más allá de la consciencia, que se extiende más allá de la consciencia, que la trasciende. Aférrate a aquello que no tiene ni sustancia ni existencia. Deje todo lo demás en el umbral. Para comprender esto, dividamos el viaje en dos partes. La primera parte consiste en soltar la forma y la sustancia. Todo lo que tenga forma, déjalo ir para que puedas entrar en lo sin forma que mora en tu interior. Esta es la primera disciplina. Luego, el día en que hayas penetrado completamente en tu interior, habiendo dejado atrás primero lo externo, para entrar en lo interno cuando hayas dejado atrás por completo lo externo, suelta también lo interno, porque lo interno no es más que una parte de lo externo. La materia se desprendió para volverse espiritual, y una vez que la materia se haya desprendido por completo, suelta también lo espiritual. Por eso Buda dijo que no hay alma. Y lo que dijo Buda era incomprensible. Era una afirmación de absoluta sabiduría. Dijo Anatta, no hay alma, ni siquiera el alma existe allí. Lo dice solo en este sentido. Para conocer el alma, hay que abandonar la materia, y luego, incluso el alma. Buda no usó ninguna palabra para lo que quedará después. Dijo, si uso cualquier palabra, solo complicaré aún más las cosas. Decir cualquier cosa creará un límite, decir cualquier cosa significará que lo opuesto también es posible. Por lo tanto, no diré nada. Toda su vida la gente le siguió haciendo preguntas a Buda sobre lo que sucede en el momento último. Y Buda decía, es como cuando se apaga una lámpara, eso es todo. Te extinguirás, igual que la llama de una lámpara. Nadie pregunta dónde se ha ido la llama. De la misma manera, te extinguirás. Preguntarse dónde se ha ido la llama entonces deja de tener sentido. Por eso Buda nunca usó la palabra moksha. En su lugar, usó la palabra nirvana. Nirvana significa extinción de la llama. La palabra moksha sugiere que continuarás en un estado elevado y liberado, pero seguirás existiendo. Buda dice, no sobrevivirás, porque este tú es parte de una dualidad. Pero esto no significa que nada sobreviva. Todo sobrevive. Todo lo que es digno de sobrevivir sobrevivirá. Pero para describir esto, dijo Buda, no usaré ninguna palabra, porque todas las palabras provienen de los opuestos, y los opuestos son parte del mundo. Aférrate a aquello que no tiene ni sustancia ni existencia. El 14º sutra. Escucha solo la voz que no tiene sonido. Los sonidos que oímos se producen por fricción, por el impacto entre dos cosas. Nacen de la dualidad. Al tocar dos cíngalos, solo entonces se produce un sonido. Y al golpear ambas manos, se crea el sonido de un aplauso. Cuando el viento sopla entre los árboles, se oye un crujido. Si hablo, es solo por la fricción que se crea en mi garganta que se produce el sonido. El habla que conocemos es un sonido de una forma u otra. Se crea mediante un impacto, una fricción entre dos cosas. Pero no habrá dos en este templo. Por eso no puede haber sonido ni palabras. No puede haber impacto entre dos cosas, porque ¿cómo puede haber impacto o colisión donde la dualidad no existe en ninguna forma? Solo hay cielo vacío. ¿Qué clase de voz o sonido puede haber si no hay otro?
El sonido que se crea a partir del impacto simplemente no puede crearse. Entonces, hay dos cosas. O podemos llamarlo una voz sin sonido, un sonido insonoro, un sonido que no se crea por un impacto, que no se produce al chocar dos cosas, o podemos llamarlo como los videntes han elegido llamarlo, y han elegido una frase muy hermosa para describirlo. Anaadnat. Anaad significa sin impacto, algo que no se ha producido por ningún tipo de impacto. ¿Existe el sonido sin impacto? ¿Existe algún sonido que se produzca sin impacto alguno? Si existe tal sonido, entonces es la nota fundamental de la vida. En esto hay mucho que entender. Todo lo que se crea mediante un impacto se destruirá, desaparecerá, porque un impacto tiene un poder limitado. ¿Cuánto puede durar esa energía? La energía creada por el aplauso tiene un límite. Se desvanecerá, desaparecerá. Buda solía decir que lo que se crea a partir de un impacto no puede ser eterno. ¿Cómo puede serlo? Algo que no existía hasta hace un momento, que acaba de nacer, no puede durar para siempre. Un palo que tiene un extremo debe tener otro. Todo lo que nace muere. Solo lo que nunca ha nacido puede ser eterno. Solo lo que no ha nacido, lo que no tiene principio, puede ser infinito. Entonces, existe una voz, un sonido, una melodía que pueda llamarse la música de la vida, que nunca nació y, por lo tanto, nunca morirá. Hasta que no conozcamos este fenómeno, no conoceremos la fuente última de la vida. Escucha solo la voz que no tiene sonido. Este es el verdadero poder. Escucha solo la voz silenciosa. Esta es la música suprema. Pero ¿cómo la oirás? La ciencia del mantra ha creado el método para lograrlo. Dice, comienza cantando un mantra. Al principio, hazlo en voz alta, con fuerza. Empieza a cantar Om de tal manera que puedas oírlo, que resuene en el aire. Y cuando hayas perfeccionado este canto y resuene de tal manera que ninguna otra palabra o pensamiento se mueva en ti, solo entonces tu canto de Om será puro. Pero si ocurre que algún otro pensamiento te mueve al mismo tiempo, entonces sus rastros también entrarán en la resonancia de Om. Intenta comprender esto. Imagina que estás cantando Om y, al mismo tiempo, piensas en ir al mercado a comprar algo. Con esto, el Om que cantas se vuelve impuro, porque en su fondo se le añade una nota, ir al mercado, que distorsiona tu Om. Tu Om solo será puro cuando resuene en tu interior, cuando no haya otro pensamiento, cuando no haya nada que lo distorsione. El día en que tu canto de Om se vuelva puro, podrás cerrar la boca y dejar que el sonido de Om resuene en tu interior. Entonces, no lo digas en voz alta, simplemente deja que resuene en tu interior. Cierra los labios, asegurándote de que no haya contacto con el aire, y luego continúa cantando Om en tu interior. Y cuando Om comience a resonar en tu interior, asegúrate de no tener ningún otro pensamiento en tu mente, ni siquiera a un nivel más profundo, de no tener ningún tipo de deseo, impresión o emoción. Pero si hay alguna emoción, pensamiento o deseo en algún otro nivel más profundo, entonces tu Om se volverá impuro, así que deshazte de él. Y cuando solo queden las resonaciones de Om en tu interior, entonces puedes dar el tercer paso. Ahora, no cantes Om en voz alta en absoluto, solo cierra los ojos e intenta escucharlo, como si Om resonara dentro de ti por sí solo y no estuvieras haciendo nada para que suceda. Esto sucede solo si has alcanzado un nivel de pureza completa en las etapas anteriores. Es decir, has cantado Om y has dejado que resuene en tu interior, pero no hay otro pensamiento al mismo tiempo. El proceso de pensar ha llegado a su fin en tu mente consciente. Ahora, cierra la boca y deja que Om resuene en tu interior. En esta etapa, los pensamientos comenzarán a perturbarte a nivel inconsciente, así que lo que debes hacer es intensificar las reverberaciones hasta tal punto que comiencen a resonar también en tu inconsciente, hasta que tampoco quede ningún pensamiento allí. De esta manera, tu inconsciente también se apaciguará. De esta manera, ambas capas de tu mente se calmarán. Ahora, deja de cantar Om. Porque una vez que la mente se calma, puedes oír el eco que ya se escucha de forma natural, por sí solo, en lo más profundo de tu corazón. De hecho, siempre ha estado ahí. Estás hecho de él, es tu esencia básica. Antes no podías oírlo por tus pensamientos. Ahora sí. Así que tu primer canto de Om no fue el sonido real del mantra. Fue solo un medio para ayudarte a despejar tus pensamientos. Ahora, guarda silencio y simplemente escucha. No cantes. Hasta ahora has estado cantando.
Al principio cantabas muy fuerte, luego lo hiciste muy suavemente en tu interior. Ahora, no cantes. Solo escucha. Ahora, simplemente deberías escuchar. ¿Está el hombre sonando ahí, dentro de ti? Te sorprenderá sentir que las vibraciones de Om emanan de tu ser y se extienden a cada fibra de tu cuerpo. A medida que esta comprensión se te haga más clara, aprenderás que Om es la música misma de tu vida. Esta música que oirás es Anaat, sin impacto, porque no se ha creado por fricción ni choque alguno. Este es el sonido que Nanak y Kabir llamaron el sonido no cantado, el sonido silencioso. Lo dijeron porque este sonido no nace de ningún canto. Este sutra lo llama la voz que no tiene sonido. Escucha solo la voz que no tiene sonido. El 15º sutra, mira solo aquello que es invisible tanto para el sentido interno como para el externo. Hemos observado el mundo, la dimensión de los sentidos. Hemos visto lo exterior. Luego, hemos abierto los sentidos a otro nivel y hemos visto lo interior. Los ojos han mirado al mundo exterior, el mundo de la materia, y luego han mirado al interior y han visto el alma. Este sutra dice, ahora debes cerrar los ojos tanto a lo externo como a lo interno. Ahora, observa aquello que no se puede ver con los ojos, que ni siquiera se puede sentir con los sentidos. Ahora, libérate tanto de lo externo como de lo interno y observa esa realidad última que no es ni externa ni interna, y que está tanto en lo externo como en lo interno. Este tercero, ni exterior ni interior, o ambos, es el uno. Y en la búsqueda de este uno tendrás que abandonar ambas formas de usar los sentidos. Puedes entenderlo así. Lo que vemos con los sentidos externos es el mundo, es materia. Lo que vemos con los sentidos internos es el alma, la consciencia. Y lo que vemos al desprendernos de ambos es la divinidad. O puedes decir, lo que vemos con los sentidos externos son pensamientos, lo que vemos con los sentidos internos es meditación, y lo que vemos tras abandonar tanto los sentidos externos como los internos es samadhi, la no mente, la iluminación. Lo que viste desde afuera era solo la mitad. Lo que viste dentro también era la mitad. Lo que ves después de soltar tanto lo interior como lo exterior es el todo, la totalidad. Y hasta que no hayas visto la totalidad, no hay liberación. Lo incompleto aprisiona, lo completo libera. La paz sea contigo. La paz suprema solo se alcanza cuando ya no estás. Mientras estés presente, permanecerás en la confusión. Por eso es necesario tener en cuenta una última cosa. Nunca podrás estar en paz mientras estés en paz, porque en esta misma esencia reside el problema. Tu esencia misma crea la perturbación, todo el caos. Solo cuando no lo estés, alcanzarás la paz. Por eso, cuando el sutra dice la paz sea contigo, tiene un profundo significado. Significa que debes dejar de existir, que debes terminar, para que solo quede la paz. Tú eres el problema. Una tormenta surge en el océano y luego se calma. Decimos que la tormenta se ha calmado, pero ¿qué significa eso? ¿Sigue allí una tormenta tranquila? No, al decir que la tormenta se ha calmado, decimos que la tormenta ya no existe. Una persona se enferma y luego se recupera. Decimos que la enfermedad se ha curado. ¿Qué significa esto? ¿Significa que ahora existe una enfermedad curada? Decir que la enfermedad se ha curado significa precisamente esto, que la enfermedad ya no existe. Había una enfermedad, pero ya no está. Todo lo que eres ahora mismo es solo una suma total de enfermedades. Nunca podrás alcanzar la paz hasta que este tú se calle, hasta que este tú desaparezca. La paz sea contigo significa solo una cosa, que alcances ese lugar donde ya no estás. Mientras estés, seguirás tocando tu melodía turbulenta. Por eso la religión es la muerte definitiva. En ella, te borras por completo, no sobrevives. Lo que sobrevive es tu núcleo más profundo, tu centro. Pero ahora mismo no lo conoces. Hay paz. Hay paz ahora mismo. Ahora mismo, si logras aquietarte, si no, podrás escuchar esa paz en este preciso instante. Pero eres un tumulto, una multitud, lleno de agitación y locura. Es por este tú que no puedes escuchar este sonido interior, pacífico y silencioso, esta voz que surge de la nada. Sí, aunque sea por un segundo, desapareces, podrás ver lo divino. Y una vez que lo hayas visto, no podrás volver atrás, porque entonces sabrás que es inútil invitar a las mismas viejas enfermedades de nuevo.
Pero ahora mismo te esfuerzas por alcanzar la paz sin siquiera molestarte en ver que yo soy la inquietud. Ahora mismo, te esfuerzas por liberarte, sin siquiera molestarte en ver que yo soy la esclavitud. Por eso te digo que no será tu libertad, sino la liberación de ti mismo. Lo que sucederá no es tu libertad, sino la liberación de ti mismo. Y el día en que puedas soltarte, como una serpiente que se desprende de su piel, de repente te darás cuenta de que siempre fuiste libre. Pero te aferrás con fuerza a tu piel, te aferrás con fuerza a tu envoltura, te aferrás con fuerza a tu cuerpo, te aferrás a esa envoltura tan fuerte que has olvidado que puedes desecharla, soltarla. Todas las técnicas de meditación no son más que maneras de ayudarte a deshacerte de esta cobertura, aunque sea solo por un segundo. Una vez que hayas tenido un solo atisbo, ya no habrá necesidad de meditar. Entonces, ese atisbo comenzará a atraerte, se convertirá en un imán. Entonces, ese atisbo mismo comenzará a llamarte y a guiarte por el camino hacia donde este sutra, la paz sea contigo, puede realizarse.